Dos o más figuras geométricas serán semejantes si a. Los lados correspondientes tienen la misma proporción. B. Todos sus ángulos correspondientes son de la misma medida. Trazo del cuadrado. 1. Se traza el segmento base, cualquier medida prudente, para el tamaño de la hoja de la libreta. 2. Se trazan dos paralelas verticales, colocando y desplazando las escuadras de la manera que se ilustra. 3. Con ayuda del par de escuadras, se traza una paralela a la base en los extremos de los segmentos verticales y se tiene el cuadrado deseado. Trazo de un cuadrado semejante al anterior. Las indicaciones son las mismas, pero las medidas son diferentes. Trazamos el segmento base, ponemos nuestra escuadra y la escuadra de 45 sobre de ella. Se traza el segmento perpendicular izquierdo. Deslizamos la escuadra hacia la derecha hasta el extremo del segmento base. Trazamos el nuevo segmento perpendicular. Reacomodamos la escuadra de 60 y 30. La deslizamos hacia arriba y trazamos el segmento paralelo a la base a los extremos de los segmentos verticales. Ya tenemos nuestro cuadrado. Lo comparamos con el cuadrado trazado anteriormente. En el cuadrado anterior, los lados medían 8 centímetros. En el cuadrado actual, los lados miden 6 centímetros. Igualmente que en el cuadrado anterior, los ángulos miden 90 grados en cada uno. Dividimos 8 entre 6 y nos da 1.3333, que interpretamos como 1.3 infinito. Si multiplicamos 6 por 1.3 infinito, nos da 8 centímetros. Por el contrario, si a 8 centímetros lo dividimos entre 1.3 infinito, nos da 6 centímetros. Los cuatro lados son proporcionales, los cuatro ángulos son iguales, por lo tanto, ambas figuras son semejantes. Trazo del rombo. 1. Se traza el segmento base de la medida necesaria. 2. Se mide con el goniómetro el ángulo de inclinación necesario en uno de los segmentos en diagonal, ya sea a la izquierda o a la derecha del segmento base, y se marca el ángulo. Tres. Se traza el segmento en diagonal que parta del extremo, pase por la marca del ángulo y se prolongue hasta donde la longitud del segmento lo requiera. Se recuerda
que siendo rombo, los 4 lados son de la misma medida. Con el compás se comprueba que la medida de cada lado sea igual. Con ayuda del par de escuadras, se traza una paralela al segmento diagonal en el extremo opuesto del segmento base. 5. Con ayuda del par de escuadras, se traza una paralela a la base en los extremos de los segmentos diagonales y se tiene el rombo deseado. Trazo de un rombo semejante al anterior. Se traza con las mismas indicaciones que se dieron en el trazo anterior. Tenemos nuestro segmento. Trazamos el ángulo de 60 grados. Trazamos el segmento diagonal con la misma medida que el segmento que utilizamos por este momento como base. Colocamos nuestras escuadras de esta manera para poder trazar otro segmento en diagonal, pero en el extremo opuesto del segmento que utilizamos como base, paralelo al anterior. Trazamos nuestro lado, reacomodamos las escuadras, ahora trazamos una paralela a la base en los extremos de los segmentos diagonales. Y ya tenemos nuestro rombo. Lo comparamos con el rombo anterior. El rombo anterior tenía 9 centímetros por lado, este tiene 4.5 centímetros por lado. Dividimos 9 entre 4.5 centímetros y eso nos da 2. Quiere decir que la constante de aumento, si nos vemos trazando un rombo de 4.5 y después un rombo de 9 centímetros, la constante es 2. Si por el contrario trazamos un rombo de 9 centímetros y después trazamos uno de 4.5 centímetros, nuestra constante será 1/2 porque es la mitad. Multiplicamos y tenemos 9 por 1/2 nos da 4.5 centímetros por lado, o 4.5 centímetros por 2 enteros nos da 9. Hay proporción en los 4 lados. Los ángulos son los mismos. Por lo tanto, como los 4 lados son proporcionales y los 4 ángulos son iguales, las figuras son semejantes. Dos o más figuras geométricas son semejantes si y solo si a. Sus ángulos homólogos son iguales y b. Sus lados homólogos son proporcionales. Traza un triángulo de base 7 centímetros, ángulo derecho 60 grados, ángulo izquierdo 40 grados. Se traza el segmento base. Se marca el ángulo derecho de 60 grados con ayuda del goniómetro.
Se marca el ángulo izquierdo de 40 grados. Se le pone la medida, 60 y 40. Se trazan segmentos que pasen por ambas marcas y que se intersequen entre sí. Y ya tenemos nuestro triángulo con las indicaciones dadas. Traza un triángulo semejante al anterior. Ponemos el triángulo anterior. Ahora elegimos la base del nuevo triángulo. Le damos una medida cualquiera, por ejemplo, 4 centímetros. Medimos el ángulo derecho, igual que en el triángulo anterior, debe de tener 60 grados. Marcamos 60 grados. Trazamos nuestro segmento para medir 40 grados, porque el ángulo izquierdo mide 40 grados. Ahí está. Trazamos el lado derecho, trazamos el lado izquierdo, medimos el lado derecho y tiene una medida de 2.6. Medimos el lado izquierdo y tiene una medida de 3.49 centímetros. Tomamos ambos lados izquierdos y los dividimos. La medida de 6.12 va abajo, ya que cuando dividamos debemos de tener un número pequeño, porque de un triángulo mayor trazamos un triángulo menor. Por lo tanto, tendremos 3.49, que es la medida del lado izquierdo en el triángulo menor, entre 6.12, que es la medida del mismo lado pero en el triángulo mayor. Eso nos da 0.57. La constante de reducción es 0.57 y una fracción. Eso dice que si multiplicamos a 6.12, que es la medida del lado izquierdo, por la constante de reducción, nos dará 3.49, que es la medida del lado izquierdo en el triángulo menor. Tomamos ahora 2.6, que es el lado derecho, y 4.56, que también es el lado derecho, pero en el triángulo original. Dividimos y nos da igualmente 0.57. Si multiplicamos la constante, que es 0.57 y una fracción, por 4.56, nos da la medida del nuevo triángulo, que es 2.6 centímetros. Tomamos por último la medida de 4, que es la base del nuevo triángulo, y el 7, que es la medida de la base del triángulo anterior. Al dividir nos da 0.57. Si multiplicamos esa constante de reducción por 7 centímetros, nos da 4 centímetros, que es la medida de la base en el triángulo en reducción. Sus ángulos son iguales: 80 grados en el vértice superior en ambos, 60 grados en el vértice derecho en ambos, 40 grados en el vértice izquierdo en ambos. Sus lados homólogos son proporcionales, ya que se redujeron proporcionalmente. ¿A cuánto? A un poquito más de la mitad, ya que 0.5 es la mitad y tenemos 0.57, es ligeramente mayor que la mitad. Los tres lados se redujeron a esa proporción,
Por lo tanto, las figuras son semejantes. Traza un triángulo, medidas 4 centímetros de base, 2.6 lado derecho y 3.49 lado izquierdo. Tenemos 4 de base, tomamos nuestro goniómetro, ponemos la marca a los 60 grados, movemos el goniómetro hacia la izquierda, marcamos un ángulo de 40 grados, trazamos nuestros segmentos para formar el triángulo. Trazamos el segmento base del nuevo triángulo, que tendrá 7 centímetros. Tomamos 7 centímetros y 4 centímetros, ahora los colocamos al revés, el mayor arriba y el menor abajo, porque al dividir nos debe de dar más que la unidad, ya que el nuevo triángulo será mayor que el triángulo original. Dividimos y tenemos 1.75. 1.75 es la constante de aumento. Eso quiere decir que si a 4 centímetros lo multiplicamos por la constante, es decir, por 1.75, nos dará 7 centímetros. A 4 lo multiplicamos por la constante, que es 1.75, y nos da 7 centímetros. Trazamos nuestro lado derecho, y si multiplicamos 2.6 por 1.75 nos da 4.56, que es la medida del nuevo lado derecho. Deslizamos nuestro goniómetro hacia la izquierda, marcamos un ángulo de 40 grados, trazamos nuestro lado izquierdo. Si multiplicamos 3.49 por 1.75, que es la constante de aumento, nos dará 6.12 centímetros. Nuestro nuevo lado, el lado izquierdo en el triángulo en aumento, mide 6.12 centímetros. Dividimos 6.12 entre 3.49 y nos da 1.75. La constante de aumento en los tres lados se mantiene. Ponemos 80 grados en el vértice superior para tener la suma de 180 grados. Sus ángulos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales, por lo tanto son figuras semejantes. En triángulos, dos o más triángulos son semejantes si y solo si a. Dos de sus ángulos homólogos son iguales. Criterio A. B. Si tiene tres lados homólogos proporcionales. Criterio L. C. Si tienen un ángulo igual y los dos lados homólogos que lo forman son proporcionales. Criterio LAL.